De que subo aquí me pregunto si sí se escucha por las bocinas, porque yo no alcanzo a escucharlas. Y bueno, pues gracias a Dios porque nos permite tener acceso a su palabra. Y precisamente hace un momento se escucharon unos cuetones bien fuertes, ¿verdad? Porque empiezan las celebraciones o las representaciones respecto a lo que es la Semana Santa, una de las, cuando estaba en el rescate, una de las fechas más esperadas, por cierto. ¿Por qué? Porque nos íbamos a Iztapalapa y estábamos ahí para la representación y tanta gente y atendíamos un montón de emergencias durante esa semana como elementos de servicio médico de urgencias. Y la verdad es que estuve ahí varias veces, pero tengo que confesar que era más por diversión que otra cosa. No tanto ver las representaciones ni nada de eso. Y en base a eso, mucho se discute si deberíamos o no tomar en cuenta estas fechas conocidas como la Semana Santa o la Semana Mayor. ¿Debemos adherirnos a estos tiempos? ¿Qué piensan? Algunos dicen sí, otros no, otros quién sabe, tal vez, yo no sé. Pero bueno, hay que entender una cosa muy importante y hay que entender la Semana Santa desde la perspectiva real. La mayoría dice, no hay que festejarla porque es una celebración católica romana. Esto no es así. En realidad su origen no está en el catolicismo romano, sino que está en la iglesia cristiana. Por ahí del año 325 después de Cristo, en el concilio de Nicea, dentro de varios de los puntos que se llevaron a cabo, digamos que la iglesia de ese tiempo discutió también el tema de cuándo y cómo conmemorar los eventos que conocemos como la Semana Santa. La entrada triunfal, los eventos durante la semana, que generalmente se enfocan en jueves, viernes, sábado y domingo. Pero ¿qué pasó el resto de los días? Eso es algo que vamos a aprender hoy. Este concilio estableció que el domingo de resurrección no debía coincidir con la Pascua judía, que la fecha de conmemoración de la resurrección no podía ser en la misma fecha que la Pascua judía. ¿Por qué? Porque había muchos que seguían festejando la Pascua, seguían participando de las costumbres judías y sería un problema muy serio que se cruzaran ambas fechas. Por otro lado, también se estableció en el Concilio de Nicea que se calculara de acuerdo al calendario lunar. Pues ustedes no lo saben, muchísimas de las actividades que se siguen haciendo hoy día se siguen rigiendo en base al calendario lunar. Por ejemplo, las fechas de siembra y cosas por el estilo. Es por eso que la fecha del día de resurrección que festejamos, por lo general, siempre va a ser después del 22 de marzo, nunca antes. Siempre va a ser después del 22 de marzo. ¿Por qué? Bueno, porque es cuando es el equinoccio de la primavera. Básicamente, cuando empieza la primavera, después, en el primer domingo se va o algo así, se va a festejar la Semana Santa o la resurrección. No siempre, si ustedes se fijan, no siempre cae en la misma semana. No siempre son las mismas fechas. ¿Por qué? Porque se calcula de acuerdo al calendario lunar. ¿Y qué tan importante es esto de la última semana del Señor? Porque hoy lo que vamos a procurar hacer es enfocarnos en lo que es la última semana del Señor Jesucristo. Vamos a aprender, vamos a ver, no a detalle, porque definitivamente nos faltaría mucho tiempo, pero sí algunos de los eventos que ocurrieron durante la última semana del Señor Jesucristo. Como les decía, la mayoría del tiempo se enfocan en lo que es jueves, viernes, sábado y domingo. Pero saben una cosa, estos eventos tienen tanta relevancia que en el Evangelio según San Juan, estos eventos abarcan 2/3 del Evangelio. Es amplísima la cantidad de información que tenemos, sobre todo en el Evangelio según San Juan, respecto a esto. Entonces hoy vamos a revisar algunos de los eventos ocurridos en los últimos 7 días de la vida terrenal del Señor Jesucristo y nos llevaremos
por lo menos 7 reflexiones para esta semana. Entonces, vamos a prepararnos y vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Padre amado, Padre celestial, nuevamente, cuántas gracias, Padre, porque eres bueno, porque eres misericordioso. Gracias, Señor, porque es para siempre tu misericordia y tu misericordia se renueva cada día, Señor. Gracias por esto, gracias porque en tu bondad, en tu misericordia nos has permitido tener acceso a tu palabra, Señor. Y Padre, te ruego que tú seas mostrándonos, tu Santo Espíritu sea mostrándonos lo que hemos de aprender hoy, que no sea expresada nada, sino tu palabra, Señor, sobre todo en el marco de todos estos eventos, Señor, en el que muchas veces la imaginación es más seguida que la realidad bíblica, Señor. En tus manos me encomiendo, Señor, que tú tengas misericordia de mí para este tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Traigo un nuevo hábito que es estarme acomodando los anteojos. Me dijeron, tienes que usarlo todo el tiempo, todos los días, pues entonces en eso estamos. Y bueno, viernes. Pero no el viernes de crucifixión, sino 7 días antes. Estamos hoy, perdón, la fecha que estamos hoy es Domingo de Ramos, ¿cierto? Bueno, pues nos vamos a ir al viernes anterior, el viernes anterior a la entrada triunfal o lo conocido como Domingo de Ramos. ¿Qué pasó en ese viernes? Bueno, hacía 4 días que Jesús había recibido una noticia de que un amigo suyo estaba muy enfermo y se esperó todos esos días para ir y llegar a su casa. ¿Alguien se acuerda de quién estoy hablando? De Lázaro. Lázaro. Entonces, el Señor Jesucristo llega cuando Lázaro está enfermo o cuando Lázaro ya está muerto. Llega cuando está muerto y de hecho, cuando se dirigen hacia allá, los discípulos le dicen, bueno, pero pues, está enfermo, se va a recuperar, ¿no? No, es que esta enfermedad es para gloria de Dios. Y aquí hay algo bien importante, hermanos. Lo que ocurre en nuestras vidas y la de nuestros seres queridos y de los que no conocemos es para la gloria de Dios. Todo lo que ocurre en este mundo es para la gloria de Dios. Oye, Gerardo, pero ocurren muchas cosas malas. Pues aún lo malo es usado para los propósitos de Dios, para cumplir con su propósito y para glorificarlo. El milagro, ¿cuál es? La resurrección. La resurrección de Lázaro. ¿De acuerdo? Llega Jesús y como lo leí, dice, Lázaro, ven fuera. Y sale Lázaro y está amarrado. ¿Por qué? Porque ya lo habían amortajado para su sepultura. Y aquí hay una cosa bien interesante que dicen, lo acabamos de hablar, los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Un escritor dijo Lázaro, porque si hubiera dicho nada más, buen fuera, todos los muertos de esa tumba se hubieran levantado, hubieran obedecido a la orden del Señor. La resurrección de Lázaro marca un hito en el ministerio del Señor Jesucristo porque son muchísimos los testigos, todos están viendo lo que está pasando y ahí mismo se empieza a fraguar el complot para matar a Jesucristo, pero también para matar a Lázaro. Ya no ha acabado de ser devuelto a la vida, ya los fariseos están planeando cómo matarlo otra vez. Entonces, nosotros tenemos que ver esto, todas las cosas están en el control del Señor y todo es para glorificarlo. Esto ustedes lo pueden leer ahí en Juan capítulo 11, versículos 1 al 57. Son pasajes sumamente conocidos, ustedes los conocen muy bien, pero cabe destacar que dentro de todo esto, Jesús se toma el tiempo para seguir enseñando. Y esa es una característica. Muchas veces pensamos, ¿qué es lo más importante en la vida de un cristiano? Ah, pues cantar y que mi corazón se sienta ensanchado a la hora de cantar. No, no, porque le cantamos al Señor. Si empezamos nosotros a cantar para sentirnos emocionados, ahí el asunto ya empieza a estar mal. Por eso en muchos lugares se empiezan a cantar canciones cristianas que no tienen en la letra nada de cristianismo, porque satisfacemos la necesidad emocional. ¿Qué es lo más importante en la vida de un cristiano? La palabra de Dios.
Eso es lo más importante. Y Jesús lo demuestra en esta última semana porque no deja de enseñar. No deja de dejar a sus discípulos y a quienes los rodean enseñanzas muy importantes. Y por ahí, en este tiempo, en este viernes, el Señor Jesucristo se toma tiempo para enseñar acerca de la importancia de la oración. ¿Cómo está tu vida de oración? La importancia de la oración es enseñada con las parábolas de la viuda importuna y la del fariseo y el publicano. Ustedes las recuerdan muy bien esas parábolas. Les pido por favor me acompañen ahí en sus Biblias al Evangelio según San Lucas en el capítulo 18 y vamos a ver primero el versículo 7. Mateo 18, 7. ¿Ya lo tienen? Mateo 18, 7, si alguien me hace el favor de leerlo. Bueno, entonces yo lo leo. Dice Mateo 18, 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Cuál es el contexto? La viuda que está con el juez injusto, le está insistiendo, hazme justicia, hazme justicia. Y llega el momento en que, ¿qué hace el juez? Dice, pues ya, con tal de que me deje en paz, con tal de que ya deje de insistir, le voy a cumplir, le voy a hacer justicia. Y entonces, nuevamente, ahí en 18:7, nosotros vemos que dice, si Lucas, perdón, ¿les dije Mateo? Lucas 18:7. Allí, entonces, en Lucas 18:7 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Hermanos, si te cansas de orar, estás cometiendo un terrible error. Si no oras, estás cometiendo un error letal. Si oras y oras con desconfianza, estás orando nada más al aire. ¿Qué hace la viuda? Está insistiendo, insistiendo. Esa es la importancia de la oración. Tenemos que insistir. Tal vez ni siquiera lo vas a recibir en esta vida, pero a Dios le agrada que se lo estés pidiendo. ¿Y en qué actitud debes orar? Porque aquí hay algo bien triste y es algo que señalé la semana pasada y es cierto. Cuando se pone a uno a orar es cuando todos hacen, o algunos más bien, hacen otras cosas. Revisan su teléfono, se acomodan la ropa, están viendo para todos lados. Hermanos, sabemos que es orar, es hablar con Dios, pero saben, no hay una reverencia muchas veces al orar. Y esto lo podemos ver en la siguiente parábola, la parábola del fariseo y el publicano. ¿Algunos de ustedes la conocen ahí en Lucas 18? El publicano, el cobrador de impuestos que va y no quiere ni siquiera entrar básicamente y nada más se da golpes de pecho y dice, sé propicio a mí, pecador, mientras que el fariseo, pues, haciendo gala de sus filacterías y su cajita en la frente, dice, gracias Dios, porque no soy como esta bola de pecadores. Gracias porque yo doy, gracias porque yo hago. ¿Cuál es nuestra actitud y nuestra reverencia ante Dios a la hora de orar? Yo recuerdo que una vez alguien me dijo, no, tú puedes orar como quieras y en la posición que quieras. No hay problema, Dios no es nuestro amigo. No, sí, sí hay problema, porque Dios es Dios. Dios es soberano. Es el todopoderoso, es el creador. Hablarle de usted o de tú, eso es algo ya en el que se entraría en muchas cosas, pero el punto es nuestra actitud al orar. Y esa es la primera reflexión, la reflexión del viernes hace 2 días. ¿Es nuestra oración reverente, constante y humilde? Voy a repetirlo. ¿Es nuestra oración reverente, constante y humilde? Hermanos, reflexionemos en esto porque el Señor Jesucristo, después de resucitar a Lázaro, después de saber que ya hay complot para matarlo a él y a Lázaro, ¿por qué se enfoca en la oración? A lo mejor es por lo poco importante que es, ¿verdad? Obviamente es lo opuesto. La oración es
importantísima en la vida del cristiano. Y bueno, eso fue el sábado anterior, digo el viernes, perdón, el viernes anterior a la entrada triunfal. El sábado, el día siguiente, el sábado anterior a la entrada triunfal, o sea, digamos ayer, se presenta un conflicto con los fariseos sobre el tema del divorcio. Wow. Ese tema que tiene tantas vertientes que en realidad, entre más concesiones quiere darse el cristiano, más fácil se le hace desobedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios no ha cambiado, pero bueno, me tomaría muchos mensajes hablar del divorcio y no vamos a hablar de él. Otro evento durante ese sábado, porque hay una cosa muy importante, como que nos da la idea de que Jesús nada más hizo una cosa cada día, pero en realidad hizo muchísimas cosas mientras se desplazaba a Jerusalén, cuando entró a Jerusalén y durante su estancia en Jerusalén. Hizo muchísimas cosas y podemos aprender muchísimo de esto. Entonces, hay este conflicto por el tema del divorcio, van con Trump, con su pregunta con trampa, porque por ahí había un maestro de la ley que, pues básicamente, si te quema el agua, divórciate. Y le preguntan a Jesús con maña, ¿es lícito dejar a la mujer por cualquier causa? Si contestaba sí, iba a ser problema. Si contestaba no, iba a ser problema. Y entonces el Señor les da una enseñanza maravillosa acerca del tema. Posteriormente, ese mismo día, Jesús predice por tercera vez su resurrección. Y también los hijos de Zebedeo reciben una seria advertencia. Ellos se ponen en una circunstancia muy curiosa junto con su mamá, que dicen, órale mamá, a ver, que nosotros, uno se sienta a la derecha y otro a la izquierda de Jesús allá en el cielo, para que tus hijos sean los importantes. Y ahí van y le dicen, pero no tienen ni idea de lo que están pidiendo. Acompáñenme en sus Biblias, por favor. Ahora sí a Mateo, discúlpenme, hace un momento se me cuatrapeó. Mateo 20, versículos 26 al 28. Dice así, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Santiago y Juan van delante del Señor Jesucristo, también está involucrada su mamá, y esta dice, pues que uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿no? En otras palabras, ¿cuál era la petición? Pues que fueran los más influyentes con él, ¿no? ¿Qué madre no desearía que sus hijos estén en el mejor lugar? Pero aquí hay una pregunta bien interesante. Cuando el Señor Jesucristo les dice, ustedes conocen la historia, les dice, ustedes no saben lo que están pidiendo, el Señor Jesucristo se está refiriendo a su crucifixión. ¿Y quiénes estuvieron a su derecha y a su izquierda? Un par de ladrones. Lo que ellos estaban pidiendo, sin darse cuenta, era morir con él de la misma manera. Bueno, no necesariamente les pasó así. ¿Y qué provocó esta petición? Que los otros 10 se conflictuaran. Y hermanos, aquí tenemos una cosa muy importante que ver. ¿Cómo es tu actitud en tu servicio? ¿Sirves a los demás hermanos como Cristo lo hace? ¿O sirves para brillar? ¿O quieres hacer cosas para ser visto? Aquí hay algo bien importante, hermanos, también vemos ahí en el versículo 28, dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Quién es Jesús? ¿Es Dios? ¿Sí o no? La semana pasada tratamos este tema, ¿no? Y fue un tema maravilloso porque realmente pudimos ver que Jesús, ¿qué es? Jesús es Dios. Jesús es Dios. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Cuando dice el Hijo del Hombre vino para servir, no para ser servido. Jesucristo vino en actitud de servicio. ¿Y cuál es nuestra actitud delante de nuestros hermanos? Es que este me cae mal. No, es que a este no lo aguanto. No, es que no lo voy a hacer para él. Lo voy a hacer para Dios. ¿Se dan cuenta? Eso yo lo he escuchado varias veces. Bueno, lo voy a hacer, pero no lo voy a hacer para él, para servirle al hermano. Lo voy a hacer para Dios, entonces no lo hagas.
porque nuestro servicio a nuestros hermanos tiene que tener este ejemplo. El mismo sábado, un poquito más, un poquito después, y hablando del servicio, vemos que María, la hermana de Lázaro, hace algo particular. ¿Qué hace? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué hace? Juan 12:7. ¿Perfume qué? Es que además escucho perfume, pero ¿perfume qué? Unge sus pies. Sin darse cuenta, María hace con su acción, vamos a Juan 12:7. Acompáñenme, por favor. Entonces, María, ¿qué hace? Derrama el perfume, un perfume costosísimo, porque la especia utilizada para realizar este perfume no se encontraba sino en la India y era carísimo. ¿Y ella qué hace? Vemos ahí en el capítulo 12 cómo lo unge cuando están allí en Betania. Y Judas Iscariote, ¿por qué tiran ese perfume? Lo pudimos haber vendido y dárselo a los pobres. ¿Cuál? Si lo que quería era seguir sustrayendo de la bolsa. Y este reclamo es contradicho por el Señor Jesucristo cuando dice ahí en el versículo 12:7 de Juan, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Yo imagino que María está ungiendo los pies del Señor Jesucristo como un acto de amor, pero básicamente lo está preparando para su sepultura previamente. Porque eso es lo que se hacía con los muertos. Untarles muchísimas especias, muchísimos perfumes, muchísimos ungüentos, porque después el olor era terrible. Eso ya le había pasado a Lázaro. Cuando el Señor Jesucristo llega a casa de Lázaro, lo que le dicen es, hiede ya, porque es de 4 días. O sea, ni entres. Esta actitud de María me trae una pregunta, hermanos. ¿Sirves como María? ¿A cuántos hermanos les limpiarías los pies? Ay, no, ¿cómo crees? Ninguno. Fíjense en lo que está pasando aquí. ¿Cómo eran los caminos de aquel entonces? Polvosos, llenos de tierra. Y a cualquier ser humano que le suden los pies al caminar, ¿qué se le hacen los pies? Lodo. Quiero que se lo imaginen, de verdad quiero que se lo imaginen. Imagínense los pies de Jesús y los discípulos después de estar caminando en el polvo, con sus sandalias, todas sudorosas, metiéndoseles la tierra por todos lados. Y a María no le interesa eso. Y utiliza un perfume carísimo para ungir los pies del Señor. No creo que el Señor fuera exento, tal vez, de incluso de olor de pies. Quiero que se imaginen eso, y quiero que se imaginen a María ahí tirada en el piso, ungiendo los pies del Señor. Y esta es la reflexión del sábado, de ayer. Como cristiano, ¿tienes la actitud de María? Porque esto no lo hizo María como un puntacho, o como muchos se atreven a decir, es que estaba enamoradísima de él. Si eso hubiera sido el caso, no lo hace. Porque el amor entre humanos siempre va a tener una motivación egoísta, la satisfacción por estar con el otro. Si estás enamorado, enamorada, lo que buscas es satisfacer tus necesidades usando a la otra persona. No estoy diciendo que el amor esté mal en sí mismo, pero si se hace fuera del matrimonio, si se tienen relaciones, si se tienen besos, abrazos, apapachos fuera del matrimonio, aparte de que es desagradable a Dios, estás usando a la otra persona para satisfacer tus necesidades. Eres egoísta, punto. María tiene una actitud de adoración. El Señor Jesucristo está a la mesa, está de ladito, y eso probablemente facilitó la aproximación de María. ¿Y qué hace María? Se tira al piso para poderle ungir los pies al Señor. Y ungirlos quiere decir que los untó, no nada más le echó así como, ¡ay! No, los untó. ¿Tienes esa actitud al servir? ¿Tienes la actitud de María como cristiano al servir? Y bueno, estos son los 2 días previos a
lo que estamos recordando hoy, Domingo de Ramos o la entrada triunfal. El día siguiente, hoy, domingo. Acompáñenme por favor ahí en sus Biblias, ahí mismo en Juan 12, pero ahora versículos 12 y 13, que dice así: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaron: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ay, perdón. Esta reunión de gente, estos gritos de Hosana, ya lo hemos hablado en otros años, lo que significa, y están pidiendo sálvanos, pero, ¿saben? La gente entiende la libertad de manera equivocada, porque confundimos la libertad con hacer lo que quiero, pero después, cuando vienen las consecuencias, ¿por qué? Están gritando Hosana, están felices porque viene su rey, viene su libertador, pero básicamente lo que ellos quieren es un revolucionario. Ellos no quieren un salvador espiritual porque ellos consideran que no necesitan un salvador espiritual. Y sabes, cuando alguien no tiene la conciencia de que necesita la salvación, se queda dormido. No responde a la palabra, no hace lo que la palabra dice. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. Por eso es tan importante también, hermanos, que cuando nosotros estemos hablando con alguien del Señor, no le digas, lee tu Biblia o pórtate bien. Eso y nada es lo mismo. Tienes que compartirle el Evangelio, porque si no, no van a reaccionar. El domingo en la mañana se da la entrada triunfal y Jesús entra a Jerusalén montado en un burrito, en un pollino. Y la gente emocionada lleva ramas de palmera para celebrarlo. Esto era para darle la entrada a un rey. Imagínense el revuelo. Algunos piensan que todos estaban ahí con, wow, es Jesús. Y otros piensan, y estoy de acuerdo con ellos, que muchos eran como en las manifestaciones, que vas y les preguntas por qué están ahí y no saben. Nada más es el entusiasmo de ir o apoyar, no sé qué, pero voy a apoyar. Tal vez algunos estaban así. Recordemos que los niños, cuando jugaban, hacían representaciones de este tipo. Los niños en ese tiempo, para jugar, hacían como pequeñas obras donde representaban los eventos. Cualquiera podía levantar las ramas y todo. Y esa actitud de festejo permaneció pues, por unos cuantos días nada más. ¿Por qué? Porque el pueblo del Señor lo traiciona. El pueblo del Señor traiciona al Señor Jesucristo, cambiando ese grito de Hosana días después por crucifícalo. Suéltanos a Barrabás. Crucifícalo. La traición del pueblo es clara. Y esto puede ser similar para el que asiste a la iglesia cada domingo. Aún para el que asiste a la iglesia cada domingo. Y vive su vida como si no estuviera bajo el señorío de Cristo. ¿Cómo está nuestra vida, hermanos? La reflexión aquí es, ¿de qué forma proclamo a Cristo con mi boca y vivo yo de otra manera? Se oye rudísimo, pero cualquiera dice, ay, bola de traidores, los israelitas. Yo recuerdo que conocí a un amigo que decía ser cristiano cuando estábamos en Protección Civil y él soñaba con inventar una máquina del tiempo para ir a salvar a Jesús. Ahora lo pienso y es como no teníamos ni la más remota idea. Y ese es el problema. Soy cristiano, pero hago lo que quiero, pienso lo que quiero. Y la Biblia es para religiosos. No, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cómo vives tu vida? Como esos que gritaron, Hosana, bendito el que viene, que agitaron la palma y después le traicionan al Señor. Y esa es la palabra correcta. Estuve buscando una palabra adecuada para repetir en este caso, pero no hay otra, es traición.
Cuando nosotros asistimos a la iglesia y el resto de la semana la vivo como quiero y sé que estoy haciendo mal, o aunque no lo sepa, estás traicionando a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué esto debe de ser así? Porque el Señor se toma muy en serio la lealtad hacia Él. Vamos por favor al Evangelio según San Marcos, capítulo 11, Marcos 11, 12 al 14. ¿Ya lo tienen? ¿Quién me lo lee, por favor? Dice la palabra, Marcos 11, 12 al 14, maldición de la higuera estéril. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver para ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Gracias, hermana. Fíjense en esto. Esta historia seguramente ustedes la conocen muy bien y vemos cómo es que el Señor Jesucristo se acerca a una higuera y la higuera no tiene higos, porque no es su tiempo. Y esta parte es bien importante. A ver, hermanos, ¿qué fruto das? Si Jesucristo se acercara a ti a buscar un fruto, ¿qué fruto encontraría? Es triste, pero la mayoría de nosotros incluso nos llegamos a esforzar para no hacer algo, para no brindar un fruto. O creemos que un fruto es calentar la silla. No, hermanos. ¿Saben por qué? Porque la higuera, al ser maldecida, como lo vemos en textos paralelos, ahí en Mateo 21, 18 y 19, vemos que la higuera se secó. Por mandato divino, la planta muere. ¿Pero por qué? La higuera desde el Antiguo Testamento es la representación del pueblo de Israel. Cuando Dios se refiere a la higuera en el Antiguo Testamento, se está refiriendo a el pueblo de Israel. Y otra cosa que aquí vemos es, no hay fruto. Entonces, no le sirve al Señor. Wow, eso se escucha terrible, ¿a poco no? Bueno, pues es para los judíos, para nosotros no. No, también aplica, por aplicación, también es para nosotros, hermanos. Fíjense en lo que dice ahí en el versículo 14. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Los discípulos sabían perfectamente que la higuera era algo así como un símbolo nacional. No va a haber fruto de ti no va a salir, de tú no lo vas a dar. Hermanos, nosotros tenemos que tener una congruencia. Vemos cómo están gritando anteriormente, Hosana, bendito el que viene. Y en ese contexto, sabiendo el Señor Jesucristo que lo iban a traicionar, que todo el pueblo lo iba a traicionar, o la mayoría lo iba a traicionar, entonces se da esta situación. Jesús sabía perfectamente lo que le iba a pasar a esa nación, lo que le iba a pasar a la ciudad. En el año 70 básicamente desapareció. ¿De qué forma entonces, hermanos, nosotros proclamamos ser cristianos? ¿Es una manera honesta? ¿O soy hipócrita y vivo de otra manera? No debemos de ser traicioneros. ¿Por qué? Porque lo que pronunciamos y lo que vivimos debe ser congruente. Una prueba. Levanten la mano de aquí los que son santos. Si no la levantas es porque no has entendido lo que es ser santo. Cualquier santo es cualquier hijo de Dios. Nada más. A ver, levanten otra vez los que son santos. Ahora levanten la mano los que luchan día con día por su santificación. Dios quiera que siga siendo así. Entonces,
este domingo es muy ajetreado y al día siguiente, o sea, mañana, el lunes, ocurre la segunda limpieza del templo. Acompáñenme, por favor, al Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 45 y 46. Por ahí del segundo capítulo, Jesucristo también efectúa una limpieza del templo y al parecer no entendieron el mensaje. Dice Lucas 19, 45 y 46. Dice, y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esta parte vemos cómo el Señor Jesucristo tiene un gran celo por su casa, tiene un gran celo por el templo. ¿Por qué? Porque ya era un negocio, ya era un negocio tan grande que se piensa que más o menos 250,000 de corderos eran sacrificados en estas fechas, más o menos. Y tenían que ser sacrificados en menos de 24 horas. Y considerando que había judíos hasta en Egipto, en Europa y en otros lugares, pues era poco práctico que alguien agarrara y para un viaje que le iba a tomar una semana o tal vez más, anduviera cargando con su borrego, so pena de que llegando le dijeran, ¿qué crees? No es perfecto. Entonces, ¿qué era más práctico? Pues llego y lo compro ahí, ¿no? Pero ya era un negociazo, ya había hasta cambio de monedas, todo sacrificios para todos los gustos y costos. Y en la primera limpieza les dijo lo mismo, han hecho el templo casa de ladrones, cueva de ladrones. Y hermanos, esto parecía muy radical, pues ¿qué tiene? Los tiempos cambian, Jesús, o sea, pues estamos todos esparcidos, pues es lógico, ¿no? Que le facilitemos las cosas a las personas, ¿a poco no? Pues no. ¿Por qué el Señor Jesucristo reacciona así? Porque su casa debe de ser respetada de la misma manera. Y esto va orientado, hermanos, a nuestra vida personal. La limpieza de nuestro estilo de vida debe de ser un cambio radical. Siempre hago mención de la canción de Marcos Witt de Señor, hazme un radical como el águila volar. No quiero revolotear, Señor, hazme un radical. Eso no es ser radical. Ser radical es que le pongas punto final a aquello que le desagrada a Dios y te pongas a hacer lo que le agrada. Así, eso es ser un cristiano radical. Ahorita ya no se ve de repente tanto, pero en mis tiempos hasta pulseritas había para compartir el evangelio y las playeras y las cosas, los pegotes para los coches y no sé cuánta cosa. Bueno, si vamos a una librería seguramente encontraremos todas esas cositas. Y no están mal en sí mismas, pero creemos que disfrazándonos de cristianos tenemos un cambio en nuestras vidas. Esto no es así. Un cambio radical en tu vida te lleva a renunciar, incluso en el celular, al celular, perdón, que tanto te distrae. ¿O qué ves? ¿Qué escribes? ¿Qué escuchas? La limpieza de nuestro estilo de vida, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro trabajo, la escuela. La reflexión aquí, hermanos, es, ¿qué punto de tu vida necesita una limpieza radical? ¿Cuándo vas a empezar? ¿Qué mejor momento que ahora? Recordando que el Señor Jesucristo entró y fue traicionado, al final de cuentas, por su propio pueblo. Este mismo lunes se presentan más confrontaciones con las autoridades judías. El Señor les reprocha su mal servicio con 3 parábolas. Los 2 hijos de un hombre, los ladrones de la viña y la piedra desechada por los constructores. Ahí ustedes lo pueden ver en Mateo 21, versículos 28 al 44. Pero lo importante es lo que vemos en el resultado. Acompáñenme en sus Biblias, por favor, allí al Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo 45. Les cuenta las parábolas. La idea es, si sabes tanto, ¿cómo eres tan ignorante? Así de llano, así de franco. Si se supone que sabes de la ley,
¿Por qué eres tan ignorante? Esto obviamente los ofendió terriblemente. Y ahí en Mateo 21:45 vemos pues la conclusión de esto. Dice así: y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Y posteriormente en el versículo 46, no lo atrapan porque temían al pueblo. ¿Entendieron el mensaje? No. Sabían que hablaba de ellos. Sabían que las parábolas dichas por el Señor eran para ellos. Como decimos coloquialmente, te lo digo, Juan, para que me entiendas, Pedro. Unas indirectas bien directas. Pero ¿cuál es su actitud? Lo oyen, entienden que hablaba para ellos, pero no importa. Ellos no cambiarían. Y a ver, hermanos, aquí. Nuevamente, ¿qué punto de tu vida necesita una limpieza radical? Analízalo y hazlo. Siguiente día, el martes, dentro de 2 días. Vamos por favor a Lucas, capítulo 20, versículo 46. Lucas 20:46 dice así: guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Otra vez Jesús se encuentra con gente religiosa. ¿Había algo de malo? Fíjense en la descripción que hay aquí. Andar con ropas largas. Esto es las filacterías. ¿Qué son las filacterías? Son las tiras que se colgaban con fragmentos de la Escritura. ¿Por qué? Porque siempre hay que tener la palabra de Dios con uno y siempre tenerla en la cabeza. Se ponían una cajita. Estas eran las filacterías, estas eran las vestiduras largas, las ropas largas. Y aman las salutaciones en las plazas, que los reconozcan todo mundo, y las primeras sillas en las sinagogas, el primer lugar, un lugar especial aquí en la iglesia, y los primeros asientos en las cenas. Todo eso en sí mismo no estaba mal, pero el problema es que estamos hablando de religiosos. Hermano, pregunta, ¿eres religiosa? ¿Eres religioso? Si tu respuesta inmediata es no, piénsalo bien. Porque el cristianismo sí es una religión. Muchos dicen, no, el cristianismo es una relación, no es religión. No, sí es una religión. ¿No la llama la misma escritura la religión pura y sin mancha? Pero el problema es que nos quedemos como simples religiosos. El problema es que diga, bueno, pues sí, pues voy a llegar el domingo. Es más, voy a llegar a tiempo. Es más, voy a llegar al tiempo de oración. Aún más, voy a llegar, si eres dama, al estudio de damas. Es más, al tiempo de oración también. Y no me invitaron, pero también me asomo por ahí a ver el estudio de varones. ¿Hay algo de malo en eso? No, en lo absoluto. Pero el problema viene cuando nosotros decimos conocer la palabra del Señor y no vivimos de acuerdo a ella. O tener una Biblia y ni siquiera hojearla. Conformarse con una lectura de 3 minutos o menos todos los días y ya. Ser religioso muchas veces se convierte en la prioridad. La religiosidad suele ser más grande que la cristiandad. La vida cristiana, hermanos, es todo eso, sí. Pero tener una relación con nuestro Señor es vivir como lo hemos visto, tener una limpieza radical. Ser congruente entre lo que digo y lo que vivo. Tener una actitud de servicio como María. Tener una actitud de oración reverente, constante y humilde. Tengamos cuidado, no sea que terminemos siendo más religiosos que cristianos. Otra cosa que sigue ocurriendo es que el Señor sabe lo que va a pasar con su pueblo, porque recordemos, Él es Dios. Mateo 23:37, por favor.
Dice ahí, Mateo 23:37. El Señor Jesucristo está contemplando la ciudad santa, está contemplando Jerusalén. ¿Y qué hace? Se lamenta, llora. Dice ahí en Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Vean el amor del Señor por su pueblo. ¿Cuántas veces quise juntarlos? ¿Y cómo le responden? Los pollitos intentan matar a la gallina. Jesús llora sobre la ciudad porque sabe lo que le van a hacer a él y las consecuencias de la crucifixión. La crucifixión no queda impune, hermanos. El asunto de la crucifixión no acaba sino hasta el año 70, cuando la ciudad de Jerusalén es sitiada por los romanos y hay una masacre de judíos y no queda piedra sobre piedra de la ciudad. Esa es la consecuencia directa. ¿Va a haber consecuencias por nuestro pecado? Sí, por supuesto que sí. Y siempre las va a haber. Por eso es que nosotros debemos ver algo muy importante. En medida en que Dios te va santificando, te empiezas a doler por el pecado. Pero fíjense en esto, el Señor Jesucristo aquí se lamenta por la ciudad, ¿verdad? ¿Y qué le va a hacer la ciudad? ¿Qué le va a hacer? Lo van a matar, lo van a matar. Porque, ojo, ¿la crucifixión es culpa tuya? Sí, sí, sí. La crucifixión es culpa tuya. Porque Él murió por nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados. Cargó las culpas de todos. Entonces, sí, 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 sí. Pero ¿a qué voy con esto, hermanos? Nosotros veamos lo siguiente, cómo Cristo se está lamentando por sus agresores antes de que cometan la agresión. Esa es una actitud que nosotros debemos de tener cuando nos hagan algo nuestros hermanos en la iglesia. ¿A cuántos hermanos de la iglesia dices, este ya no le voy a hablar, este me cae mal, jamás lo voy a poder perdonar, es más, ni lo quiero ver? ¿Cuál es la actitud de Jesús? Bueno, Gerardo, pues es que es el perdón. Fíjense en esto, la santificación te va llevando a que te duelas por el pecado de quien te ofende más que irritarte. La santificación es cuando te llegas a doler por el pecado de quien te ofende más que irritarte. Hermanos, eso ocurre a cada rato, somos humanos. En vez de amarnos los unos a los otros, nos ofendemos los unos a los otros. Con constancia y perseverancia, ¿a poco no? No, pero es que la venganza es del Señor, sí, pero nuestra la santa desquitanza. No, hermanos. Nosotros debemos de ver, si un hermano te hace algo y lo primero que haces es irritarte, tu santificación no está bien. No estás creciendo en el Señor. No estás maduro. No lo estás. Esta parte es muy difícil para nosotros. Y otra cosa muy importante también que ocurrió en este martes, hay muchísimas cosas más, pero hermanos, hay veces que, no sé si les ha pasado, que cuando pasan con los sobres de la ofrenda, no digo todos o algo por el estilo, pero a mí me llegó a pasar de que pues mejor se agarraba un sobre y lo entregaba vacío, nomás para que no vean que yo no di, ¿no? Y el Señor Jesucristo en este martes habla acerca de la ofrenda y quisiera ver esto rápidamente. Vayan por favor en sus Biblias a Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, fíjense en esto es algo muy interesante. No, es que todo se tiene que mantener en secreto. Los hermanos no tienen que ver cuánto pongo, ni dónde pongo, y hazle así, y hazle así para que el hermano no se sienta incómodo por poner o no poner. ¿Y qué está haciendo Jesús?
Está ahí parado junto al arca viendo a los que ponen. Yo me imagino al Señor Jesucristo así. Ujú. ¿Qué dice? Estaba directamente viendo la situación, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. ¿Y qué hacía? Miraba cómo el pueblo echaba el dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, o sea, la denominación más pequeña que existía. Ujú. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. La mujer actúa con fe y pone todo lo que tiene. Y hermanos, no estoy diciendo siembren y se les dará. No, 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 no. Cáiganse con todo. No, 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 no. Pero el punto es cómo la mujer derrama su corazón al ofrendar. Y ese es el punto, hermanos. Cuando toca recoger la ofrenda, no lo hagan por fuerza, porque todos lo sabemos, ¿no? No por fuerza ni con tristeza. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre y entonces busco, y como tiene dientitos es una de 10, mejor le pongo una de 5. Tú sabrás lo que haces, tú sabrás en tu corazón lo que das. La cantidad es un número, pero es tu corazón. La mujer derrama su corazón al ofrendar. ¿Cuál es tu actitud al ofrendar? Y el Señor Jesucristo está muy pendiente de esto. Les digo, me encanta el cuadro porque está ahí sentadito viendo. Y es como, vengan, miren, no dice que se haya quitado de ahí, ¿o sí? Así como, miren, 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 ella. Y estamos nosotros con que no vean cuánto echa porque le va a dar pena. Ella puso todo y ellos lo que les sobra. No se trata de que hagamos eso, obviamente. Pero el punto es, hermanos, ¿qué reconoce el Señor Jesucristo? ¿La cantidad? ¿De qué servía poner lo menos valioso para sufragar los gastos del templo? No de mucho, realmente no, hablando de manera económica. Pero lo que le agradó a Jesús fue que la mujer fue y derramó su corazón en su ofrenda. Vamos a continuar. El miércoles, ya me voy a apurar. Cristo, en el discurso del Monte de los Olivos, habla de los tiempos finales. Esto lo estamos estudiando de manera muy, muy detenida en Apocalipsis y es parte de lo que enseña ahí en Mateo 24. Continúa la confrontación con las autoridades religiosas. Ahora, primero tienen una confrontación. El miércoles se confirma la enemistad, ya es oficial el asunto de la enemistad de las autoridades religiosas con Jesús. Vamos a Mateo, por favor, capítulo 26, versículos 3 y 4. Mateo 26, 3 y 4 dice así. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Ya es oficial. Ya había habido complots, pero aquí se está reuniendo. Los que se están reuniendo es el Sanedrín. No me voy a poner a hablar del gobierno, pero quiero que vean una cosa. Este es el grupo que gobierna. 71 hombres, 70 más el sumo sacerdote que es Caifás, que básicamente Anás ya tenía amarrado con sus hijos y ahora con su yerno, pues seguir teniendo el control del concilio. Y ellos son los que deciden. Ojo, aquí también debería haber estado, si la información que tengo es correcta, Nicodemo y José de Arimatea. Pero lo más seguro es que no. ¿Por qué? Porque cuando juzgaron a Jesús todo fue ilegal. La hora, el lugar, la cantidad de personas, los golpes, todo fue ilegal. Ya hay una ira contra Jesús. Ya buscan testigos falsos para buscar cómo acusarle de romper la ley. Y si hicieron esto contra el Señor, hermanos, ¿te ha pasado que le compartes a alguien el evangelio y te mandan a volar? Ojalá y sí. Y ojalá hayan sido muchas veces. Y ojalá te toquen más todavía, que te rechacen, que te digan, no quiero oír, vete de aquí, aleluya, te avienten el perro o el agua, como me pasó a mí alguna vez. Ojalá. ¿Por qué?
porque significaría que estás hablando del Señor. Continúa haciéndolo, porque si al Señor le hicieron esto, ¿qué podemos esperar de nosotros? La verdad siempre será atacada. El jueves, al final del día, ocurre lo que conocemos como la última cena. Y qué conveniente que hoy fue en la cena, la celebración de la Santa Cena. Y le habla a sus discípulos de que es la hora señalada. Vamos a Juan capítulo 17. Versículo 9, Juan 17, 9. ¿Quién me lo lee, por favor? Gracias, fíjense. En medio de todo esto, es el jueves de la Santa Cena, hermanos. El Señor Jesucristo ya sabía que lo iban a arrestar, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta de todo lo que pasó durante la semana? Físicamente el estrés que sufrió el Señor. ¿Se dan cuenta de todo lo ocurrido? Y se toma tiempo para orar por sus discípulos. Y por aplicación, para orar por nosotros. Y lo más importante es esto. Nuevamente, si el Señor Jesucristo dedicó tiempo a enseñar, dedicó tiempo a hablarle a los que lo rodeaban, a los suyos, acerca de lo que le agrada y de lo que no, ¿qué tan importante sería para Él entonces la santificación, el cuidado de nuestra vida espiritual? Muchísimo. Y fíjense en lo que dice aquí en el versículo 9. Yo ruego por ellos. ¿Por quiénes está rogando? ¿Por quién? Por los discípulos. Fíjense cómo es claro lo que sigue. Ruego por ellos, no ruego por el mundo. Jesús está aquí haciendo una división bien clara. ¿Quién le importa? ¿El mundo o los suyos? ¿Quién le importa más al Señor Jesucristo? ¿La gente que te rodea, la vida espiritual de los demás o la tuya? Y es tan importante que fíjense lo que dice. Ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Hermanos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Jesús ora con el Padre, ora por ellos de manera particular y por aplicación por nosotros. Cristo intercede por nosotros. Porque para Él nuestra vida espiritual es sumamente importante. No se trata de una opción. Si eres cristiano, si te dices ser cristiano y qué sé yo, te la pasas viviendo como todos los demás, te estás comportando como un traidor. Ese es el punto central de toda la semana. Cristo demuestra y se puede ver claramente cómo aún aquellos que lo reciben con festejo, sí, amén, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, lo traicionan de todas maneras. Aquel que es maduro y pecan contra él se duele por el pecado que está cometiendo el otro. No se irrita. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hermanos, esta parte es importantísima y este versículo es impactante porque dice, ruego por ellos, por los que me diste. Jesús está intercediendo por ti. ¿Por qué? Porque eres del Padre. Eres del Padre. ¿Y qué clase de vida cristiana entonces estás viviendo? Y yo sé que en estos días las vacaciones llaman a la puerta. Bueno, para quienes puedan ir de vacaciones, ¿no? O algunos estamos de malhumorados porque hace mucho calor. Otros están felices porque hace mucho calor. Pero ¿cómo estás viviendo tu vida cristiana? Ojo, en virtud de lo que dicen las Escrituras.
no lo que a ti se te ocurra. El viernes, bueno, el viernes lo vamos a estudiar, el viernes. Pero hay algo que quiero que veamos del viernes. ¿Qué ocurre el viernes? ¿Qué ocurre el viernes? La crucifixión. ¿Y desde cuándo estaba anunciado esto? Antes. Génesis, ¿qué capítulo? Capítulo 3, versículo 15 de Génesis. Acompáñenme, por favor, en sus Biblias. Básicamente, Adán y Eva pecan y desde ahí ya está listo el Salvador. Ojo, no quiere decir que Dios improvisó una manera de salvarlos. Quiere decir que ya estaba puesto y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Estaba platicando con Joshua acerca del protoevangelio, que es como se le conoce de una manera rimbombante a este versículo, el protoevangelio, y le digo, aquí está Jesucristo crucificado. ¿Sí lo ven? Cualquiera diría, ¿dónde? Fíjense lo que dice. Pondré enemistad entre ti y la mujer, hablándole a Satanás, o sea, la enemistad entre la descendencia de Eva y Adán y Satanás, entre tu simiente y la simiente suya, hijo de Adán, Jesús. Esta te herirá en la cabeza. Cristo inflige una herida mortal a Satanás cuando muere en la cruz. Esto es paradójico. Se escucha raro. ¿Cómo inflige una herida mortal cuando lo están matando? Porque ejecuta el perdón. Se pagan todos los pecados. Y luego tú le herirás en el calcañar. La muerte de Jesucristo en la cruz básicamente es una herida insignificante. Pero era lo que se tenía que hacer. Morir en la cruz de manera cruel, de manera violenta, para el perdón de los pecados, una vez y para siempre. ¿Cómo sabemos que esto es cierto? Si tú has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, ahora estás perdonado por todos los pecados, por los que hiciste, por los que estás haciendo y por los que vas a hacer. ¿Sabían eso, hermanos? Acompáñenme, por favor, en sus Biblias para terminar a Hebreos 10, versículos 11 y 12. Dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Esto es como lo que ocurre en la Iglesia Católica Romana, que ellos cada vez que toman la Eucaristía, creen que están crucificando a Jesús otra vez y lo hacen una y otra y otra y otra vez. Esto es un error. Esto es un error, hermanos. Porque Cristo, ¿cuántas veces murió? Una, y es suficiente para el perdón de nuestros pecados. El Cordero de Dios se sacrificó para derramar su sangre para el perdón de los pecados. Cristo fue crucificado. ¿Qué gritó en la cruz cuando entregó su espíritu? Consumado es. La ley ha sido cumplida. La salvación es ofrecida al pueblo judío y más allá. Entonces, hermanos, como última reflexión, debemos vivir a la luz de la cruz. ¿Vives a la luz de la cruz? Me encanta porque yo veo muchas veces entre grupos de jóvenes como dicen, no, es que sí, somos cristianos y no importa nada, no importa nuestra forma de vestir, no importa nuestra forma de ser, no importa lo que escuchemos, no importa lo que hagamos, con decir que soy cristiano ya es suficiente. ¿Por qué? Porque Dios no espera mucho de mí. Porque Dios jamás me va a pedir algo que yo no pueda hacer. Entonces, no tengo por qué cambiar, no tengo por qué hacer nada. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Las expectativas de Cristo de tu vida no son demasiado altas. Dios quiere santidad de ti. Esa expectativa no es demasiado alta.
no es demasiado radical. El sacrificio que hagas es muy pequeño en comparación de lo que Cristo hizo por ti. Por supuesto, veremos este tema con más detalle, pero el punto aquí es, hermanos, nosotros debemos de considerar este tiempo de la Semana Mayor reflexionando sobre nuestra oración. ¿Es reverente? ¿Es constante? ¿Es humilde? Nuestra actitud de servicio. ¿Tienes una actitud como María al servir a los demás? También tenemos que ver si proclamo a Cristo de manera coherente, no ser un traicionero. Otra de las cosas que tenemos nosotros que reflexionar es qué punto de tu vida necesita una limpieza radical. ¿Eres un cristiano que refleja a Cristo? Por otro lado, en la medida que te vas santificando, debes de llegar al punto de dolerte por el pecado de quien te ofenda, en lugar de irritarte. Cuando proclamamos la verdad, ¿qué podemos esperar? Sino que se opongan. Recuerda, estás en el mundo, pero no eres del mundo. Cristo está intercediendo por ti. Y nuevamente, las expectativas de Cristo de tu vida no son demasiado altas. El sacrificio que hagas siempre va a ser pequeño en comparación de lo que Cristo hizo por ti. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres misericordioso. Gracias, Padre, porque tú nos muestras a través de tu palabra lo que esperas de nosotros, Señor. Padre, pon en nosotros el ser más reverentes, el ser más deseosos de servirte de manera humilde, Señor, también de que seamos radicales, que no pensemos en nuestra santificación en un sacrificio, porque cualquier sacrificio que hagamos, Señor, se queda chico en comparación de lo que hizo el Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por la salvación. Gracias, Padre, por tu palabra. Amén. Dios los bendiga, hermanos.